que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Por segundo año consecutivo, hoy viernes 7 de abril coinciden en el Tempus Sacrum, el segundo día de Pesaj, la Pascua de los judíos, el Viernes Santo de los cristianos y el 16º día del mes de Ramadán de los musulmanes. Los hijos de Abraham se vuelven a reunir. El año pasado, con motivo de esta conjunción del tiempo sagrado, de la tradición abrahámica, compartí con vosotros un mito que me inventé sobre el entierro de Abraham que cuenta la Biblia. Hoy quiero aprovechar para profundizar en un concepto clave del diálogo interreligioso al que se prestan días como hoy. Hace cosa de 5 meses, subí un vídeo en el que hablaba de la clave de la religión, de las tradiciones espirituales del mundo, que era la compasión. Y me pedisteis otro vídeo sobre si podía dar ejemplos concretos de tradiciones concretas. Así que aquí los tenéis. Dijimos en ese vídeo, recordamos que la compasión no significa sentir lástima o piedad por la gente, ya que deriva del pathein griego, que significa sufrir, padecer o experimentar, que se convirtió en el passio latino, de donde viene el sentido de la pasión de Cristo, por ejemplo. La compasio significa soportar algo con otra persona, ponerse en el mismo lugar del otro, sentir su dolor como si fuese propio y adoptar generosamente su punto de vista. Esa es la razón de que la compasión esté perfectamente contenida en la regla de oro, que nos pide que miremos nuestro propio corazón, descubramos lo que nos produce dolor, para luego negarnos bajo cualquier circunstancia a infligir ese dolor a los demás. Hasta donde sabemos, la primera persona de la historia en formular la regla de oro fue el maestro Kong, mejor conocido en Occidente como Confucio, sabio chino fallecido en el año 479 antes de nuestra era. Quien, a la pregunta sobre las enseñanzas que podían practicar sus discípulos todo el día y todos los días, respondió: tal vez el dicho sobre Su, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Podemos traducir Su como consideración o, más ajustado, como comparar con uno mismo. Es decir, no se trata de ponerse uno mismo en una situación privilegiada, sino que se debe relacionar la experiencia propia con la de los demás todo el día, todos los días. Confucio dijo que este era el hilo que recorre el camino espiritual que él llamaba Tao, camino literalmente, y que sintetizaba toda su enseñanza. Uno de sus discípulos explicaba: el camino de nuestro maestro no es otra cosa que esto, actuar lo mejor que se pueda con los demás y con consideración hacia ellos. Confucio llamó a este ideal Ren, que en origen significaba noble o digno, pero que ya para la época de Confucio, para el siglo VI antes de nuestra era, VI-V, ya significaba simplemente humano. Sin embargo, Confucio se negó siempre a definir el Ren porque decía que no correspondía con ninguna de las categorías conocidas en su tiempo. Solo podía comprender su significado quien la practicara perfectamente y era incomprensible para quien no lo hiciera. La persona que se comportara con Ren todo el día y todos los días acabaría convertida en un Yun-Si, que es un ser humano maduro. Eso es lo que significa etimológicamente. Por lo tanto, para Confucio, la compasión es inseparable de la humanidad. En lugar de estar enfocada en el interés personal, la persona verdaderamente humana estaba constantemente orientada hacia los demás.
La práctica disciplinada del Su nos introducía en una dimensión trascendente de la existencia porque iba más allá del egotismo que caracterizaba las transacciones más humanas. El Buda Gotama, que debió nacer en torno al 470, 9 años antes de la muerte de Confucio, habría estado de acuerdo con esto. Él afirmaba haber encontrado un reino de paz sagrada dentro de sí mismo, al que llamó Nirvana en su lengua materna, el Pali, mientras que en sánscrito es Nirvana, ¿no?, que es el nombre con el que se conoce en Occidente. El término significa apagado, porque decía que las pasiones, deseos y egoísmo que hasta entonces le habían esclavizado se había extinguido como la llama de una vela. El nirvana, decía, es un estado completamente natural que puede ser alcanzado por cualquiera que ponga en práctica su sistema, tal como habían afirmado 100 años antes los autores de los primeros Upanishads. Una de las disciplinas centrales de la Sangha budista era, y es, la meditación sobre las llamadas 4 mentes inconmensurables del amor que existen en cada uno de nosotros. Maitri, que es la amabilidad afectuosa, el deseo de llevar la felicidad a todos los seres sensibles. La segunda, Karuna, la compasión, la resolución de liberar a todas las criaturas de su dolor. La tercera es mudita, la alegría simpatética que se deleita en la felicidad de los otros. Y finalmente la cuarta, upeksha, que es la ecuanimidad que nos permite amar a todos los seres de forma semejante e imparcial. La intuición crucial de Buda fue que vivir de acuerdo con la moral era vivir para los demás. No bastaba simplemente con disfrutar de una experiencia religiosa como era haber alcanzado el nirvana, sino que después de la iluminación la persona debe volver a la vida cotidiana y allí practicar la compasión por todo, haciendo todo lo posible por aliviar el sufrimiento de otras personas. Después de alcanzar el nirvana y convertirse en un Buda, Gotama había estado tentado de deleitarse en esa paz trascendental que había encontrado, pero en lugar de eso se pasó los 40 años restantes de su vida en el camino enseñando su método a los demás. En el budismo Mahayana, de hecho, el héroe es el Bodhisattva, el que, estando al borde de la iluminación, en lugar de desvanecerse en la bendición del nirvana, decide regresar al mundo del sufrimiento. Dice el Sutra Astasahariska de la escuela Mahayana: seremos un refugio para el mundo, el lugar de descanso del mundo, el alivio final del mundo, las islas del mundo, las luces del mundo, los guías de la salvación del mundo. Por lo tanto, ambas tradiciones, China e India, coinciden en que la compasión es natural a los seres humanos en tanto que cumplimiento de la naturaleza humana, y al exhortarnos a dejar de lado nuestro ego en una consideración constantemente empática de los otros, puede introducirnos en una dimensión de la existencia que trasciende nuestro actual y tradicional y habitual estado de autolimitación. Las 3 religiones monoteístas llegarán a conclusiones muy similares. Basándose en las ideas de los antiguos fariseos, los rabinos de la época talmúdica fueron capaces de transformar el judaísmo, convirtiendo la fe del templo en una religión del libro. Y la compasión era el eje de su visión, como vemos en una famosa historia atribuida al sabio Gilel, contemporáneo de Jesús, que falleció en torno al año 10 de nuestra era, que cuenta que una vez, en una ocasión, un gentil se acercó a Gilel y le prometió hacerse judío si el maestro podía recitar toda la Torá mientras se mantenía sobre una sola pierna. Gilel le respondió: lo que es odioso para ti mismo, no lo hagas a tus semejantes. Esa es toda la Torá y el resto no es sino comentario. Ahora ve y estudia. Esta historia está recogida en el Talmud y está destinada a conmocionar al auditorio en la valoración de la compasión. No hay ninguna mención ni a doctrinas como la unidad de Dios, ni a la creación del mundo, ni al éxodo de Egipto, ni a los 613 mandamientos. Para Gilel todo eso no es sino comentario a la regla de oro. Y otros monoteístas llegarían a la misma conclusión. Esto no significa que otras devociones u otras creencias carezcan de importancia, sino que lo fundamental es aprender y entender que hay algo equivocado en una espiritualidad que no inspire una compasión desinteresada por los demás.
El grandísimo Rabí Akiva, ejecutado por los romanos en el año 135, enseñaba, siguiendo a Hillel, que el mandamiento de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, era el principio fundamental de la Torá. Su discípulo Ben Asai estuvo en desacuerdo, prefiriendo el versículo de Génesis 5:1, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán, porque enfatizaba la unidad del género humano. Otra famosa historia muestra cómo los rabinos comprendieron que la compasión era la clave de la espiritualidad una vez el templo fue destruido. Se cuenta que sucedió que Rabí Yohanan ben Zakkai salió de Jerusalén y Rabí Yoshua le siguió y vio las ruinas quemadas del templo. Y dijo: infortunio es que el lugar donde los pecados de Israel encuentran reparación esté asolado. Entonces Rabí Yohanan dijo: no te aflijas, tenemos una reparación igual al templo, hacer acciones afectuosas. En hebreo, Gemilut Hasadim, como está escrito: quiero Hesed, no sacrificios. Prácticamente expresada, la compasión se había convertido en un acto sacerdotal que reparaba los pecados tan eficazmente como los sacrificios en el templo. Aquí Rabí Yohanan está citando al profeta Oseas, a quien le habría sorprendido esta interpretación, porque en su contexto original, Hesed no significaba amor, como se suele traducir, sino lealtad o fidelidad. Para Oseas, Dios no había hablado de acciones afectuosas que los judíos realizaran entre sí, sino de la lealtad cúltica que los israelitas le debían a él como su divinidad. Pero el judaísmo se ha fundado siempre en buscar nuevos significados a la escritura, adecuándolos al momento, porque la escritura, como la palabra de Dios, se considera infinita y no sujeta a una única interpretación. El ethos cristiano hizo lo propio, pero mantuvo la compasión como valor central desde el principio, siguiendo a Hillel. Los evangelios muestran a Jesús practicando interés por todo el mundo, también por aquellos que eran considerados pecadores. Ordenaba a sus seguidores que se abstuviesen de juzgar a los demás, que eso solo correspondía a Dios. Las personas que entrarían en el reino de Dios, ricos y pobres comiendo juntos en la misma mesa, eran las personas que practicaban obras de amabilidad afectuosa, alimentando a los hambrientos y ayudando a quienes estaban enfermos o en la cárcel. Muchos siglos después de Jesús, escribió Thomas Merton: toda la idea de la compasión se basa en una profunda conciencia de la interdependencia de todos los seres vivos que forman parte unos de otros y todos involucrados unos en otros. Como los fariseos contemporáneos y rabinos posteriores, Jesús puso en su centro el mensaje compasivo de la Escritura. Pablo, el primero que escribe sobre Jesús y su mensaje, le presenta como una especie de bodhisattva, como alguien que se niega a aferrarse al estatus elevado que corresponde a alguien hecho a imagen de Dios y vive como servidor de la humanidad sufriente. Y dice que los cristianos deben hacer exactamente lo mismo. Escribe Pablo en Filipenses 2:3-4: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Ojo, que nadie se lleve a engaño, esta no es toda la historia. Hay mucho tribalismo en las escrituras judías y cristianas, pero a lo largo de la historia también ha habido numerosos intentos y éxitos de combatir ese tribalismo. El Islam de tribalismo y cómo superarlo sabe bastante. Durante siglos los árabes habían llevado una desesperada vida nómada en las estepas desérticas arábicas, perpetuamente al borde de la muerte, y su código de vida, el código que practicaban, se llamaba muruwa, que es una palabra de difícil traducción. Significaba valor y resistencia, también la determinación de vengar cualquier afrenta hecha a la tribu, de proteger a sus miembros más vulnerables, de responder en el acto a cualquier amenaza y de desafiar a todos los enemigos. Por supuesto, esa lealtad se extendía únicamente a la tribu. Los extranjeros, los forasteros, eran considerados indignos, irreemplazables, y si había que matar a uno para proteger a los miembros de la tribu, no había que perder el tiempo ni en pensarlo ni en lamentarlo.
La existencia tribal se caracterizaba por la jailía, que es una palabra utilizada tradicionalmente para referirse al periodo preislámico de Arabia y que a menudo se traduce como el tiempo de la ignorancia. Pero, más que ignorancia, el término denota agresividad y arrogancia y una tendencia crónica a la violencia y a las represalias. A finales del siglo VI de nuestra era, cuando nació Muhammad, la guerra tribal había alcanzado un nivel sin precedentes, solo salvado por el Haram de la Meca, un radio de 30 kilómetros a la redonda, donde el culto y el comercio prohibían de forma taxativa esas prácticas violentas. Un santuario en el que estaba prohibida la violencia, pero donde los quraishíes, que fueron la tribu de Muhammad, que controlaban el comercio de la Meca, habían hecho una fortuna mayor a la que nunca habrían podido imaginar y ahora estaban libres del terror de la miseria, pero se olvidaron de algunos aspectos clave del sistema tribal. Y entonces, en lugar de preocuparse de sus miembros más débiles, algunas familias se enriquecían de forma escandalosa, mientras que otros eran cada vez más pobres y quedaban cada vez más marginados del sistema. Entonces, la lucha contra ese estado de cosas comenzó en el año 610, cuando Muhammad empezó a recibir revelaciones que finalmente se recogerían en la escritura conocida como Corán. Esos oráculos inspirados se referían expresamente a las condiciones que reinaban en la Meca y proponían un ethos compasivo que contrarrestaba el agresivo capitalismo. El mensaje básico del Corán es que es malo acumular una fortuna privada cuando hay miembros de la comunidad pasando necesidades. No olvidemos que el tercer pilar del Islam es zakat. Y, a su vez, que es bueno compartir la riqueza de manera equitativa para crear una sociedad justa en la que los más pobres y vulnerables sean tratados con el respeto que merecen por su simple condición humana. Esto no tiene que sorprender a nadie. De los tres grandes monoteísmos, el Islam es el más preocupado por la justicia social porque su fundador sufrió su ausencia en sus propias carnes, ya que fue huérfano, pobre y viudo. Nadie puede ser muslim, dice Muhammad en un hadith, a menos que desee para su vecino lo que desea para sí mismo. Para reemplazar el agresivo ethos jaili, el Corán proponía hilm, clemencia, otra virtud árabe tradicional, pero menos popular. Los hombres y las mujeres en posesión de hilm eran tolerantes, pacientes y clementes. En lugar de desahogar su ira, permanecían calmados, incluso en las circunstancias más exasperantes, y no devolvían el golpe cuando sufrían un daño, dejando la venganza en manos de Allah. Quienes practicaban hilm cuidaban de los pobres, los desfavorecidos, los huérfanos, las viudas, alimentaban a los indigentes aunque ellos mismos estuviesen hambrientos y se comportaban siempre con suma amabilidad y cortesía. Muhammad pedía a sus seguidores que para responder a la autosuficiencia arrogante de la jaililla hiciesen Islam, una rendición existencial de todo su ser a Allah, que, por cierto, se le llamaba y se le conocía, y así se explicita en cada sura coránica, que es el compasivo, Ar-Rahman, y el clemente, Ar-Rahim. Solo así podrían alcanzar salam, paz. Aunque, en realidad, ya sabéis, salam, que viene de la trilítera SLM, como salom, es mucho más que la ausencia de conflicto, porque se puede traducir también como integridad o totalidad, como un principio positivo armónico donde los opuestos son reconciliados. Entonces, el poder auténtico no está en la fuerza marcial, sino en la compasión y en la reconciliación. ¿Quién es poderoso?, preguntaban los rabinos. Aquel que convierte a un enemigo en amigo. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, dice el Corán 16:125, la buena exhortación y convenciéndolos de la manera más amable. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino y conoce a los guiados.
En fin, quedan muchas cosas que decir sobre la compasión y sobre su función en cada una de las religiones, que evidentemente no es todo color de rosa, pero el objetivo de este vídeo era mostrar lo fundamental que es para las tradiciones espirituales la práctica diaria de una vida compasiva. Creo que estamos en un momento en el que la necesitamos urgentemente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos al canal si no lo estáis, que cada semana hay un vídeo nuevo, y dadle al like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene, cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.